Familia, hermanos, amigos, nuevamente reciban un cordial saludo, agradeciendo como siempre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de volvernos a encontrar frente a la palabra de Dios, para extraer las verdades eternas que más podamos de aquí, porque todo es importante y todo nos está sirviendo. Me imagino yo como me sirve a mí. Hoy vamos a comenzar a hablar de otras cosas y he hablado esto, pero en la congregación donde lo que se predica ya no lo tengo en videos, y he pensado también pasar a videos para que ustedes también lo escuchen, porque yo sé que desde Australia no van a venir el domingo a escuchar acá, ni de Ocaña, Colombia, van a venir a escuchar lo que se dice acá. Ese es un mensaje aparte para la congregación, pero dije, es importante que ustedes también lo escuchen. Y no todos los de la congregación quizás escuchen esto, porque no siempre van, uno les quedará pendiente, y así es la vida de la iglesia. Uno va un domingo y al próximo mes ya aparece, otros están todos los domingos, y así andamos. Entonces he pensado también compartir estas verdades con ustedes, porque también es importante. Voy a comenzar en cuanto a los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y vamos a comenzar en Génesis capítulo 3. Todos sabemos que estamos en el capítulo 3 y ya se dañó todo el plan de Dios. Todo lo que Dios había planeado para con nosotros, una vida sin pecados, sin enfermedades, sin problemas, sin dificultades acá, no había lágrima, ni clamor, ni muerte, ni nada. Todo se daña. Acá en el capítulo 3 ya todo se dañó. Entonces Dios comienza a mandar los castigos y maldiciones y todo lo que se vino con la entrada del pecado. Y vamos a comenzar en el capítulo 3 de Génesis. Desde allí vamos a empezar y vamos a leer desde el versículo 14, pero pidamos la bendición de Dios. Padre amado, nos encontramos nuevamente frente a usted y su palabra, y con el propósito de extraer un par de verdades que encontramos aquí, Señor, que nos pueda servir esto, que la persona que dejemos de sentirnos que somos hijos de Dios y que somos hijos del diablo, lo que sea, sino que verdaderamente sepamos si yo soy un hijo de Dios o soy un hijo del diablo. Porque hay dos padres espirituales, pero la mayoría, si no todos, se creen hijos de Dios. Y todos hemos estado así. Pero que estas verdades eternas puedan servirnos, Señor, para nosotros, y especialmente para tomar decisiones y decir, bueno, ¿y qué tengo que hacer para pasar de ser un hijo del diablo a un hijo de Dios? Porque la verdad es que todos nacemos siendo hijos del diablo, y en algún punto del camino nos encontraremos con Cristo y nos pasará del reino de las tinieblas, donde estábamos, al reino de la luz de su amado Hijo. Y estas son cosas importantes para que dejemos de estar solamente confiando en que yo me muero y me voy al cielo, porque todos somos hijos de Dios. Y es la mentira que nos han enseñado siempre. Así que, Padre, lo necesitamos mucho para que en estos estudios que saquemos de aquí, pues podamos tomar decisiones importantes y llegar al conocimiento pleno de la verdad y decir, yo necesito pasar de un lado al otro, o estoy ya bien en el sitio que debo estar. Y aquí, y como siempre, necesitando el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en mí, que Él sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. En Génesis capítulo 3, versículo 14, esta es la maldición para la culebra, para la serpiente. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo.
Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que aquí dice, bueno, primero que se arrastrará sobre el pecho y comerá polvo de la tierra, no sé si antes caminaría, tendría patas, alguna cosa. Pero dice Dios, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente o la descendencia de uno y la descendencia tuya. Esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer, y tú le herirás en el calcañar. Tengo otra versión acá y le voy a leer el mismo versículo. Dice, haré que tú y la mujer sean enemigas, y que tu descendencia sea enemiga de la de ella. La descendencia de ella buscará aplastarte la cabeza, mientras tú le tratarás de picar en el talón o el calcañar, como dice acá. Entonces hay una enemistad, va a haber una guerra, una batalla aquí que se va a librar entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y ya se nos habla quién va a ganar la pelea aquí, porque una herida en la cabeza puede ser mortal, no en el talón o el calcañar. Entonces, pero se va a ver, vemos aquí que va a haber un problema, una lucha entre dos. Así que va a haber una descendencia de la serpiente y una descendencia de la mujer. Y de la descendencia de la mujer que se habla acá es Cristo. Pero ya podemos ir pensando que hay una descendencia de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que es y otra descendencia de Cristo, los hijos de Dios. Porque en 1 de Juan capítulo 3 versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Si no es de Dios, entonces es del diablo, porque solamente hay dos padres espirituales. Uno de los problemas que hay es que si nosotros hiciéramos una encuesta y empezáramos a preguntarle a toda la gente que hay en el mundo si él es hijo de Dios o es hijo del diablo, hacer esa pregunta, y yo le aseguraría que el 99.9% diría nosotros somos hijos de Dios. Ninguno se considera hijo del diablo, pero hay una descendencia del diablo y otra descendencia de Cristo. No sabemos o no lo sabíamos, pero lo vamos a saber. Así que la serpiente va a dar su descendencia y la mujer también. Vamos a empezar viendo esto ya de la serpiente en el Nuevo Testamento. Vamos a leer en Mateo capítulo 3. Y aquí la raza o la descendencia de la serpiente van a ser los líderes religiosos, la cúpula religiosa. A eso es lo que él va a utilizar, la serpiente y su descendencia, porque van a ser los que se oponen, pero tenazmente, a Jesucristo y a la verdad y la contradicción y todas estas cosas. Y ahí se puede ir uno dando cuenta de quiénes son hijos. Porque el mismo Cristo le dijo a judíos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, son hijos del diablo. Pero se creían hijos de Abraham e hijos de Dios. Dice en Mateo capítulo 3, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Salía a él Jerusalén y toda Judea
y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Versículo 7. Al ver que venían muchos de los fariseos y de los saduceos, vuelvo a leer, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Aquí les está diciendo: generación o descendencia de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, generación de víboras, de culebras, de serpientes, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Bueno, aquí vinieron líderes religiosos, los saduceos, los que no creen en la resurrección, ni en el espíritu, ni ángeles, y los saduceos que sí creen en esas cosas. Pero el problema de los fariseos y de muchos acá es que se creían como se cree la mayoría de gente hoy día. Yo, como no le hago mal a nadie, yo voy a misa, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo no robo, yo no fumo, yo no peleo, y todo es una autojustificación tremenda. Y estos eran lo mismo. El Señor decía: unos que se justificaban a sí mismos, se hacían justos. Entonces estos que se le acercan a Juan, y Juan, con un don de discernimiento tremendo, les dice: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera, generación de víboras? ¿Quién les enseñó? Que autojustificándome y creyéndome que yo soy mejor que los demás, que yo no soy como los demás hombres borrachos. Ahí después vamos a ir viendo una oración que hicieron. Y se creían justos. Entonces no tenían por qué confesar ningún pecado y venir a bautizarse, que era para perdón de pecados. No. Y Cristo lo hizo. Y es importante, ya que estamos acá, el versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Tremendo ejemplo. El único justo que hay sobre la tierra y sobre todo el universo y en el cielo y por donde sea, se sometió al bautismo de Juan, justificando a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan, sin tener de qué arrepentirse y sin tener pecados que confesar. Y lo hizo. Cuanto más este montón de pecadores hipócritas aquí. Él les dedicó el capítulo 23 de Mateo: hipócritas. Pero se creyeron muy justos, y Juan sí les dice: generación de víboras. ¿Quién les enseñó? ¿Quién les dijo que de esa forma se puede llegar al cielo? Que no haciéndole mal a nadie, en otras palabras, por buenas obras se puede llegar al cielo. Si eso fuera verdad y las buenas obras pudieran justificarnos delante de Dios para entrar al cielo, Jesucristo no habría muerto, ni estaríamos predicando el evangelio aquí. Pero ya les dijo él: razas de víboras, o sea, descendencia de la culebra de Génesis. En Mateo también, aquí más adelante, en el capítulo 12, versículo 33, dice la palabra, está hablando Cristo el Señor:
O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, está hablando Cristo, ya no Juan, les dice lo mismo. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Por eso les decía, haced de lo bueno, bueno, y de lo malo, malo, pero ustedes siendo malos hablan cosas buenas. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados. Tremendo. Entonces, como estaban era siempre en oposición, contradiciendo y blasfemando, y de todas estas cosas les dice, por cada palabra ociosa que ustedes están hablando y que hable cualquiera, palabras huecas, sin sentido, palabras que no edifican sino que derriban, darán cuenta el día del juicio. Porque por las palabras seremos justificados y por las palabras también seremos condenados. Pero les dice, ustedes siendo malos porque hablan cosas buenas. Pero generación de víboras, aquí sigue otra vez los mismos, los fariseos y todos estos que andaban siempre, como digo, buscándole la quinta pata al gato. Pero aquí está la descendencia de la serpiente y el descendiente o la descendencia de la mujer, que es Cristo, y en completa oposición. Pero al final Cristo le golpeará la cabeza al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás le herirán el calcañar, nada más. De aquí podemos pasar un poquito más adelante al capítulo 23 de Mateo. Y aquí les está hablando a los escribas y fariseos, por ejemplo, en el versículo 29, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas». Y todas estas cosas se las decía él a ellos. Pero vamos al 32 y 33. «Vosotros también llenáis la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Serpientes, generación o raza o descendientes de serpientes». Y si ellos le están diciendo es porque saben que esta es la descendencia de la serpiente de Génesis. Y estos serán los que se van a enfrentar a la descendencia de la mujer, que es Cristo y sus seguidores también. Vamos a tener problemas. Esta es la lucha. Cuando uno se convirtió en un creyente verdadero, bautizado con el Espíritu Santo y empieza a dar testimonio de Jesucristo, toda esta oposición se va a ver. Yo encuentro esta oposición y la dureza de corazón de muchos, pero veo también la obra del Espíritu Santo aflojando a estas personas y cediendo. Tengo una pareja que les hablo y no queremos saber nada de iglesias. Yo no quiero saber de estas cosas. Le escuchamos a todo el mundo lo que quiera decirnos acá, pero hasta ahí llegamos y no vamos a decidir por nada, sino que esto no sé qué le pasó en una congregación y no quiere saber nada. Lo que sea mi vecino, no somos vecinos, pero me dice así. A ninguna, ya fui a todas y no, dije, le falta la mía. Allá no ha ido, que no es mía, es donde yo predico. No, yo no quiero saber nada. Bien, ¿qué día me dijo? Mándeme la ubicación de donde está el local, el templo, donde se congregan. Ya se le mandó. Fui en estos días, hablé con él y antes de que habláramos y todo me dijo, nosotros vamos a ir allá.
Entonces ve uno que como que estaban agarrados de la serpiente antigua y Dios y el Espíritu Santo empiezan a sacarlos y colocándolos en el sitio donde deben estar y rescatar a estas personas. Y quiero ver lo que el Señor va a hacer con ellos, pero cosas grandes hay. Pero a estos líderes religiosos les dijo: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Porque si dejan a Cristo, el que les está hablando estas palabras, que es la única alternativa, es la única puerta, el único camino, la única verdad, la única vida, todo es Cristo, el único nombre, el único mediador, todo. Y se van a ir a enfrentar un juicio, como dice en Hebreos 9:14 por ahí, 9:27. De la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez y luego pasen al juicio. Irse a enfrentar un juicio sin un juez y sin un abogado. Porque dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 1, amados, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero si lo deja, ¿cómo escaparán del fuego eterno? Porque para allá van. Y si Cristo dice eso es porque esta gente está condenado y va a ir a parar allá junto con la serpiente o dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Si avanzamos un poco, llegamos a 2 Corintios capítulo 11, versículo 1. Dice el apóstol Pablo: ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero, dice el versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo temía que como la serpiente, dice acá, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo y ustedes dejen de serle fiel a Jesucristo. Él dice: porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y esto le preocupaba a Pablo y le preocupa a cualquiera que está predicando la palabra de Dios lo más fielmente posible, y de pronto llega alguno hablando cualquier cosa y todos le creen y le siguen y van para allá y dice: yo temo que la serpiente, como engañó a Eva, engañe aquí a esta gente y empiecen a creer en todo lo que les ofrece. El versículo 5, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Yo soy igual que los grandes apóstoles y lo que les he predicado es la verdad, pero si viene otro predicando a otro Cristo, otro Espíritu Santo, otro Evangelio, bien lo toleran, no encuentran ustedes la diferencia. Y estos son los problemas que trae la ignorancia de la palabra. Cuando las personas no estudian la palabra de Dios, entonces le creen a todo y no saben quién les está diciendo la verdad. Y este era el temor de Pablo, que como la serpiente, Satanás allá, engañó a Eva, engañe también a los que están por acá también. En Apocalipsis capítulo 12, que aquí fue el comienzo de todo esto, dice en el capítulo 12, versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón,
la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Todos estos ángeles que son los ángeles caídos o demonios, los que hacen la obra para él. Y son los que pueden meter en nuestra mente cualquier doctrina chueca y nosotros le hacemos el trabajo gratis, si no estamos bien centrados en la palabra de Dios. Venimos haciendo el trabajo fácil y gratis. Así que fue lanzado y cayó por allá. Y desde ahí a engañar, porque dice el versículo 12 de Apocalipsis 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo para engañar a las naciones. Sabe que tiene poco tiempo, por eso no están feriados ni nada. Él no descansa. Ellos echan horas extras y todo, día y noche están trabajando porque saben que tienen poco tiempo, y nosotros que sabemos que el tiempo nuestro es más corto todavía. Bien, gracias. Pero esta es la serpiente antigua, el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y el fin de esto será por acá en el capítulo 20. Versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Mientras Cristo está reinando, él está metido en el pozo del abismo. Por eso será un reino de completa paz, porque ya no está él por ahí poniendo las tentaciones y estorbando las cosas. Pero dice el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es el fin del dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, pero después del reinado de Cristo de los 1000 años será suelto por otro poco de tiempo y saldrá a engañar a las naciones. Y las naciones fueron engañadas. Apocalipsis 18:23 dice que las naciones fueron engañadas y no discipuladas, y no nos hemos dado cuenta de eso. Así que aquí terminaría esto, y por cuestión de tiempo, pero vamos a seguir esta serie de mensajes que nos puede ayudar bastante. Aquí está la descendencia del diablo y la descendencia de Cristo, y se encuentran y están en completa oposición, y uno se va dando cuenta a medida que vaya testificando, hablándole a otras personas, los que aceptan y los que rechazan, los que están completamente en contra. Son los que creen en Dios, pero hacen la obra del diablo, como los demonios, dice en Santiago 2, capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan, pero hacen la voluntad del diablo y no la de Dios, y en ese plan hay mucho creyente. Nos despedimos bendiciendo al pueblo de Israel. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6. Dice la palabra: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso, Colombia. Pedimos por el Ecuador, donde Dios me tiene, el mejor, y por nuestro presidente Guillermo Lasso, por sabiduría y prudencia que pidió para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo: